Este webinar va a arrancar con una pequeña presentación y vamos a hacerlo en formato preguntas y respuestas. ¿Sí? En este caso tenemos 4 mentores nuestros de nuestro equipazo de mentores. Ahora los vamos a presentar. Pero antes me voy a presentar yo. Les voy a comentar, creo que ya veo varios nombres que conozco igualmente, pero siempre hay algunos que es su primer webinar de Mentify. Yo soy Fede, soy el fundador de Mentify y Mentify es una empresa de aprendizaje. Nosotros gestionamos experiencias de aprendizaje a través de mentorías. Y cuando hablamos de mentorías, uno quizás piensa en mentorías uno a uno, que también las hacemos, pero intentamos hacer mentorías grupales, ¿no? Porque eso también no solo te da teoría práctica, sino que también te da networking. Y eso, trabajamos con eso como para estar en las tendencias y en lo último de lo que es recursos humanos, ¿sí? Tecnología, inteligencia artificial, automatizaciones, entre otras cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo son estos procesos de talent acquisition, ¿sí? De employer branding. Pero bueno, potenciado por la inteligencia artificial. ¿Qué se viene hoy? ¿Qué herramientas son las recomendables? Vamos a pasar por varias preguntas. Yo voy a estar haciéndole algunas preguntas a Juli Valerga, a Juli Puliese, a Belu y a Guido, que son los mentores que van a estar en el panel de hoy. Pero lo importante es que sepan que ustedes pueden hacer las preguntas. Trajimos algunas nosotros, pero ya pueden dejar sus preguntas en el chat. Eso es lo importante, que hagan todas las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Quizás no llegamos a ir por todas, tenemos más o menos una horita, 45 minutos, pero sí ya pueden dejar sus preguntas en el chat, yo voy a ir leyéndolas y después, bueno, cada uno de los mentores y las mentoras van a ir agarrando esas preguntas y contestándolas. ¿Está muy bien? Así que, como les dije, Mentify es una empresa de aprendizaje, trabajamos con mentorías, ¿sí? Y tenemos 3 unidades de negocio. Por un lado, tenemos una plataforma que funciona como una especie de Tinder de aprendizaje, en donde se machean los empleados de una misma organización a través de un algoritmo y un porcentaje de match de acuerdo a sus intereses de aprendizaje y a sus conocimientos. Y después nos dimos cuenta de que no todas las necesidades de capacitación se satisfacen internamente, entonces empezamos a crear un equipo de expertos, ¿no? Expertos en reclutamiento, en inteligencia artificial, en people experience, diferentes ramas dentro del mundo de recursos humanos, y creamos estas mentorías que, repito, no son capacitaciones, son mentorías porque tenemos cupos limitados, ¿sí? Trabajamos más o menos nuestras mentorías con un cupo de hasta 15 personas. Y por ahí me preguntan, bueno, ¿por qué tan pocos? Porque la idea es que podamos customizar las experiencias de aprendizaje, las mentorías, lo más posible para que ustedes aprendan lo que quieran aprender y lo que necesite el negocio aprender, ¿sí? Entonces, desde ese lado, en la charla de hoy, en el webinar de hoy, vamos a hablar, como les dije, de Talent Acquisition y de la inteligencia artificial, cómo están los procesos hoy. Así que les voy a dar, si quieren, un minutito a cada una, a Juli, a las Julis y a Belu, y no sé si Guido está por ahí, como para que se presenten, y después ya pasamos a las preguntas, pero no se olviden de dejar sus preguntas, porque la idea es que ustedes puedan sacarse todas las dudas, puedan conocer lo que ustedes quieran en estos 45 minutos, y esto, para contarles también, este webinar está enmarcado en el Learning Path que vamos a hacer. Es un conjunto de mentorías, ¿sí? Que está acá, como ven en la pantalla, tenemos el Learning Path completo, ¿sí? Como pueden ver acá, pero también tenemos las mentorías individuales. O sea, este Learning Path es un conjunto de 4 mentorías que están, bueno, cada una va a estar dando su mentoría. Ahora se los vamos a dejar el link en el chat para que ustedes puedan también acceder y ver de qué se trata estas mentorías. Ahí se sumó Vi, justo estaba contando que vamos a hacer un minutito de presentación y ya vamos por las preguntas. Juli Pugliese, ¿querés arrancar vos? Dale, buenísimo. Bueno, primero que nada, bueno, bienvenidos a todos y celebro que se hayan tomado este espacio un miércoles después de un fin de largo en escuchar, eh, en abrir un poco el panorama y entender dónde estamos hoy en día a nivel talent acquisition. Eh, yo soy consultora de talento, soy mentora de Mentify, de People Experience y de Candidate Experience, y un poco a través de todo mi camino profesional en este mundo de recruiting, de tener que armar áreas de talent desde cero, y pensando siempre los procesos y cómo integramos también la inteligencia artificial y todo lo nuevo a nuestros procesos actuales, que en definitiva es eso, ¿no? Ahí que estabas comentando, por ejemplo, Carla, de adaptamos una nueva inteligencia artificial, pero no nos funciona mucho. Bueno, ok, primero quizás el primer paso antes de tomar esas decisiones de negocio o bueno, hacernos las preguntas indicadas para entender qué experiencia le queremos brindar a los candidatos, queremos dar como marca empleadora y nosotros también como recruiters, porque no solo somos en muchos casos, o no, pero no solo trabajamos para una empresa, sino que qué marca también queremos construir nosotros desde el punto de vista de recruiters y qué impronta queremos dejar en los candidatos.
Así que bueno, bienvenidos a todos y bueno, un placer. Los invito a que abran los micrófonos, a que comenten en el chat cualquier duda que tengan. La idea es que les sirva, que si tienen algo también, algún proceso en el que están atravesando y crean que pueda sumar, más que bienvenido. Así que bueno, bienvenidos a todos y un gustazo. Excelente, gracias Juli. Guido. Buenas, perdón, me subí 2 minutitos tarde. Hablando de recruiting, estaban haciendo una entrevista, así que viene el tema. Bueno, nada, gracias a todas las personas que se fueron sumando. Me presento brevemente, mi nombre es Guido, ya trabajo hace 10 años en HR y hace 5 o 6 que me metí en todo lo que es el mundo de tecnología, People Analytics. Trabajé en roles generalistas, entonces liderar procesos de reclutamiento de principio a final me ha tocado y rediseñarlos también. Hemos trabajado junto con Fede también. Tuve el privilegio de trabajar con Fede en ámbito corporativo. Y bueno, y también, algo muy importante, soy co-founder de HR Reason, una consultora que tiene foco en todo lo que es HR Tech, a nivel consultoría y también a nivel formaciones. Y bueno, dentro de mi espacio un poco la idea es ver cómo podemos automatizar, cómo podemos aplicar diferentes herramientas que nos permitan a nosotros potenciar el proceso de reclutamiento y lo más importante, herramientas gratuitas. O ese es mi foco, ¿no? No tener que salir a costear una licencia que a veces no se puede, no se quiere, o a nivel personal o a nivel corporativo, así que mostrar muchas herramientas que nos permitan a nosotros poder aplicar IA, poder automatizar sin la necesidad de pagar unos cuantos dólares mensuales. Así que ese es un poco mi propósito. Gracias ahí por el ratito. Excelente. Vamos con Juli Valerga. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Un miércoles con sabor a lunes, así que gracias por estar acá. Bienvenidas todas las preguntas, todo lo que necesiten, y no importa en qué estado están en este momento con el uso y la incorporación o no de la IA, la idea es responder a las personas sin importar esto. Entonces, hacerlo, no hace falta estar en una empresa que te da un montón de licencias, como decía Guido, se empieza a pulmón, se demuestra con eso. Yo lo empecé así, me tocó hacer todos los procesos del área desde cero, y eso ahora lo agradezco porque si sabéis los procesos después podés automatizar. Así que bueno, estoy como manager del área de Business Services, que incluye Talent, Administración. Así que en pleno uso de tecnología, en pleno uso de automatizaciones, y los invitamos para que las puedan empezar a usar también ustedes. Excelente, gracias Juli. Belu. Hola, hola, acá estoy. Bienvenidos a todos, a todas, a este hermoso webinar. No quiero explayarme mucho más de lo que dijeron mis compañeros, muy cortito y breve. Trabajo como Head Global de People and Culture en ICOM, una empresa de marketing automation que tiene operaciones en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Y además trabajo ya hace varios años como consultora en Talent Acquisition también para dichas operaciones, así que conmigo en el Learning Pad van a profundizar en todo lo que tiene que ver con estrategia de negocio, bien, para Talent Acquisition, para después luego apalancar eso y llevarlo a la propuesta que mis compañeros comentaron de implementación de IA. Así que, como dijeron las Julis y Guido, bienvenidas todas las preguntas que tengan, estamos al servicio de ustedes el día de hoy. Excelente, gracias Belu. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Sí, ya nos estuvieron llegando algunas antes, pero antes les voy a, como estuve mostrándoles acá en el flyer, nuestra primera mentoría va a ser el 21 de abril, va a arrancar la de Juli Valerga, que es, bueno, Talent Acquisition del proceso al impacto en el negocio. Después vamos a seguir con la de Belu, habla un poco de mercado latinoamericano, los diferentes mercados que tenemos, las industrias, los negocios. Después seguimos con la de Juli, de Candidate Experience, ¿sí? Cómo es la experiencia del candidato desde que se entrevista hasta que ingresa. Y bueno, todo recuerden asistido con algunas cosas de inteligencia artificial que vamos a ir viendo. Y por último cerramos con la de Guido, donde vamos a hablar de, bueno, cuáles son las mejores métricas, cuáles son los KPIs que se están utilizando hoy y cómo hacer automatizaciones, como dijo Guido, con plataformas que sean gratuitas. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta, que ya fue la primera que me llegó, y esta es para Guido, ¿sí? Que dice, ¿en qué parte del proceso de reclutamiento estás usando inteligencia artificial hoy y en cuál todavía no confiarías? Ok, muy buena pregunta. Hoy actualmente estoy usando
pongo un poquito de contexto. Trabajo en una startup, no tenemos muchas búsquedas, entonces eso creo que ayuda también a entender a qué nivel y en qué parte del proceso estoy implementando ya hoy, pero particularmente estoy haciendo todo lo que es la automatización básica de aplica a una persona, me llega el mail con confirmación porque no tenemos ATS, no tenemos ningún sistema. ¿Me escuchan bien? ¿No? Puede trabar un poquito, pero ¿se escucha bien? Sí, ahí está, Ulises. Listo, ahí estamos. Ahí te A ver, cerrar algunas ventanas, a ver si ayuda. Particularmente estoy aplicando en todo lo que es seguimiento de candidatos también, este famoso cuando la persona pasa a una segunda entrevista o queda fuera del proceso, que automáticamente mail le envíe la situación invitando a una primera entrevista o dándole rechazo. Y también estoy apalancando mucho para que cuando termine la entrevista con la persona, el note taker que uso, en este caso uso de Google, Sí, perfecto, perdón, ¿me escucharon, no? Porque sí, sí. se me fueron. Sí, sí, sí. Ahí está, perdón. ¿Viste? Una ola, pero dice, ¿me estarán escuchando? Estoy dando todo. No, no, lo que decía es que cuando termina la entrevista, yo tengo una automatización que, en mi caso uso Google Meet, Gemini me sube la transcripción a una carpeta determinada. Entonces yo lo que hago con esa automatización es que cuando me llega esa transcripción, se la pasa a OpenAI. Después de todo esto lo vamos a ver en las clases, ¿no? Pero digo, se la pasa automáticamente a OpenAI con un prompt ya predeterminado y me arma un informe en un nuevo Google Doc que me lo guarda en otra carpetita y lo comparte en un canal de Slack que yo tengo con el founder de la compañía y con el hiring manager que compete según la búsqueda. Así que esos son los casos que hoy uso. Excelente. Gracias, aquí. Si les parece, vamos con la segunda pregunta que nos llegó. Esta es para Julio Valerga. ¿Qué fue lo primero que automatizaste en Recruiting y qué aprendiste de eso? Bueno, creo que es la pregunta que nos hacemos todos al principio. ¿Qué hacemos primero? Porque uno quiere abarcar y automatizar procesos enormes y es mejor empezar de a poco y no es lo mismo en una empresa que en otra. Me pasa actualmente lo mismo que ha habido. Ahora bajaron las búsquedas, pero en un momento, bueno, el mundo IT es bastante cíclico. El tema era entrevistas y en mi caso era también para mentorear a mi coequiper actual que había ingresado y como junior. Entonces, que ella pueda aprender a hacer entrevistas sin estar pendiente de tomar nota, no es un dato menor, porque ella podía hacer foco en escucharme a mí cuando empezó siendo oyente, no tenía que tomar nota y podía prestar atención a lo realmente importante, identificar competencias, fit cultural, todo lo que realmente nos suma en una entrevista. Entonces, tomar notas también uso la suite de Google, así que lo mismo con Gemini, que me lo lleva directamente a una carpeta. Ya tengo prompteado después también en GPT la estructura del informe, entonces la arma en base a los parámetros que le doy y siempre la revisión previa. Porque, bueno, el parámetro del ojo crítico se lo sigue dando cada uno de los recruiters, ¿no? Pero es eso, sin nada, es más, si no tenés posibilidad de pagar APIs y todo eso, no importa. Tomar notas, lo tenés, hay un montón de herramientas gratuitas y desde ahí empezás. Pero es empezar desde lo chiquitito, así empecé yo. Excelente. Y hago una pregunta quizás más general para los cuatro, el que quiere puede tomar la posta primero, pero un poco lo que se habla hoy es, bueno, está buenísimo usar inteligencia artificial y el note taker es buenísimo, pero ¿qué otras oportunidades hay de sumar inteligencia artificial a los procesos de talent acquisition? Más allá del note taker, que nos ayuda un montón porque no estamos prestando atención. ¿Qué otras oportunidades de poner inteligencia artificial en el proceso hay? Belu. Sí, primero hay una pregunta acá para Juli, que dice Sí, que Gemini, para tomar notas. Sí, Gemini directamente. Y con Make después sigue el proceso de automatización. Bien. Y te preguntan eso cuando haces entrevistas online o se puede hacer entrevistas presenciales. Mira, yo tengo la fortuna de trabajar full remoto, así que a mí sí o sí me toca virtual, pero hay unos dispositivos que vos los puedes poner, obvio, siempre con la ética de avisar previamente si estás en una reunión presencial,
y te toman nota tal cual lo harías desde la computadora y después sigue el mismo camino y puedes hacer de esa transcripción lo que necesites. Fede, justo ahí, que va concatenado a lo que iba a explicar ahora, Carla pregunta si hay alguna AI para hacerse el perfil Sketch más rápido en LinkedIn. Y yo iba a hablar justo de la etapa de sourcing y la implementación de AI, ¿sí? Perfecto. A ver, la base del éxito en materia de talent acquisition, a veces no se trata de las automatizaciones que uno pueda tener, eso agiliza muchísimo y optimiza muchísimo el proceso. Se trata de qué tan profundo es el conocimiento del negocio de tu empresa. O sea, el punto neurálgico para tener éxito en materia de talent acquisition es entender bien en profundidad el negocio de tu empresa, derivadamente entender el perfil que vos estás buscando. Si vos tenés esa base, después todo lo demás te va a ayudar a optimizar, a tener un mejor retorno de inversión por esa fuerza de trabajo que estás poniendo para reclutar talento, ¿sí? Dicho esto, bien, en materia de sourcing hay diferentes gestiones que nosotros podemos automatizar con AI, ¿bien? Derivado de lo que dice Carla, lo que es sourcing en LinkedIn no es muy recomendable las herramientas de automatización. ¿Por qué? LinkedIn tiene un paquete, ¿bien?, de programas, o vamos a llamarlo así, de productos que están dedicados específicamente a recruiting, a ventas, y lo que menos quiere es que una persona saltee o puentee la compra de esos productos para utilizar cosas gratuitas. De hecho, los que trabajamos en recruiting sabemos que es muy frecuente que ante diversas interacciones que hagamos en LinkedIn, la plataforma nos penalice y nos suspenda la cuenta. Una de esas gestiones es incorporar diferentes ATS o diferentes herramientas de prospección, como puede ser Apollo o Wallaxy, ¿bien? Porque LinkedIn detecta que vos estás haciendo automatizaciones en la red. Entonces te sale un mensaje, hemos detectado que has automatizado tal cosa, estás usando herramienta de automatización, y te banea la cuenta. Y eso es súper peligroso, ¿bien? Entonces, en materia de sourcing, hoy en día, si tienen un caudal muy grande de búsquedas, vale la pena al menos tener el premium o una licencia de LinkedIn Recruiting, ¿sí? Yo no recomendaría colocar herramientas de automatización, sean con AI o no sean con AI, sobre la plataforma LinkedIn, porque corren mucho riesgo que les cierren la cuenta, ¿sí? Ahora, en materia de estrategia de talent acquisition, depende muchísimo el perfil que ustedes busquen. Si hacen búsquedas generalistas o si hacen búsquedas en donde puntualmente ustedes tengan que huntear, ¿sí? Si son búsquedas generalistas, búsquedas masivas, mi recomendación siempre va a ser que utilicen el reclutamiento social, o sea, traer por inbound a esos candidatos a través de una marca empleadora, que es lo que va a trabajar Juli. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que salir a buscar ciertos candidatos determinados, bueno, ahí yo lo que indicaría es automatizar el proceso en las gestiones repetitivas, pero con el método tradicional de outbound, ¿bien?, de huntear normalmente en LinkedIn, ¿sí? No sé si me di a entender, me explayé muchísimo en la respuesta, pero si hay alguna duda, la respondo. Excelente, gracias, Belu. Vamos si hay alguna otra pregunta, pero si no, vamos avanzando con la siguiente pregunta, que es para Juli Pugliese, que es, si tuvieras que eliminar hoy una tarea manual, ¿cuál sería? O sea, la que primero eliminarías. Bien, a ver, creo que acá es importante entender también el negocio, ¿no? Por ejemplo, como decía Guido, que quizás un negocio es una startup y no es necesario automatizar de punta a punta todo el proceso. Simplemente hacer foco en, bueno, ¿qué tareas hoy me están demandando más tiempo que podría destinar a otra etapa del proceso? Acá también es importante a la hora de automatizar tareas, voy a hablar desde el lado de People Experience, de Candidate Experience, es ¿qué experiencia le quiero dar yo a los candidatos? ¿No? Yo puedo automatizar respuestas en una instancia en la que la persona avanzó avanzó con la entrevista con el líder, avanzó de repente a prueba técnica y de repente mi automatización es mandarle un mensaje automático como gracias, seguí participando. Entonces, para mí es importante entender qué experiencia le quiero dar yo al candidato, qué marca empleadora quiero construir, porque de repente
digo, la interacción que, digo, la persona que entra es una, pero vos como recruiter interactúas con, quizá, no sé, 50 candidatos, con 100 candidatos. Entonces, entender que todas esas interacciones construyen esa marca empleadora y también tu marca personal como recruiter. Pero bueno, yendo a tareas quizás a más repetitivas, que son problemas en lo que todo, digamos, el 90% de recruiters podemos tener, iría a tareas muy operativas como coordinación de entrevistas, en el que de repente se pierde mucho tiempo en coordinar con el líder, idas y vueltas con el candidato, coordinar mi agenda también personal. Hay herramientas gratuitas, hay herramientas gratuitas que se pueden integrar a nuestros procesos. Screening manual también y manual de CV, pero para esta instancia creo que también es importante entender, entrenar esa inteligencia artificial para que de repente no esté sesgada o no nos descarte perfiles que quizás son valiosos para quizás a priori la inteligencia artificial no tiene el suficiente entrenamiento y te descarta perfiles que son valiosos. Envíos manuales de mails repetitivos, como por ejemplo, gracias por postularte, gracias por participar en el proceso. Creo que eso estaría bueno automatizarlo, porque digo, no agrega valor al proceso y te hace perder tiempo. Pero también entender qué nivel de personalización le quiero dar al candidato, ¿no? Digo, ese mensaje automático, ¿va a estar al inicio, en el primer contacto, o lo voy a tener cuando la persona ya pasó 3 instancias y tuvo una prueba y tuvo entrevistas con el líder y llegó a la última instancia? Por eso es que la herramienta que vamos a usar se va a integrar a la experiencia que queremos dar al candidato y lo que queremos transmitir como marca empleadora. Y por último, algo que sí me parece clave es que con todo esto, digo, con toda la integración de la inteligencia artificial y la automatización a nuestros procesos, nuestro rol, o creo que toma mucho más protagonismo, el tema de analizar los datos. ¿Por qué analizar los datos de mercado? Bueno, el tiempo de contratación, o copiar y pegar de repente información muy, no sé, datos del candidato en una plantilla de Excel. Creo que toda esa información que se puede integrar a herramientas y automatizar y va a sumar valor. Creo que son como las más sencillas que le puede aportar valor a cualquier proceso de selección sin quizás ser Google o ser una empresa muy chica, pero creo que en líneas generales iría por esos. Buenísimo, gracias, Juli. Y tengo otra pregunta que también me parece muy importante, que también nos acercaron antes del webinar. La inteligencia artificial reduce o amplifica los sesgos en el reclutamiento. Esta pregunta, quizás vos, Juli Valerga, podés contestarla primero y después nos interesaría también escuchar al resto de los mentores. Mira, creo que en realidad habría que verla distintas, porque el foco está en la inteligencia artificial y en realidad es en los sesgos con que la entrenás, qué sesgos tenés, qué no, con qué datos históricos tenés y se los aportás, si ya vienen con sesgos desde ahí, no sé, cualquier tipo de sesgos. A mí, sobre todo cuando hacía búsqueda freelance, muchos clientes de distintas industrias y para determinados puestos te decían que venga de tal universidad o de tal otra. Esos son sesgos que uno como recruiter tiene que mostrar que no hay que tener. Bueno, un montón de cuestiones a trabajar con los clientes que también habla justamente de esto, de no discriminar a través de estos sesgos. El problema es si no tenés ese momento de parate y antes de trasladarlo a cualquier herramienta de automatización, cualquier IA, identificar los sesgos antes, porque si no se los pasás directamente. No sería que la IA discrimina, sino que es con lo que la entrenaste. Entonces, eso. Y después otra cuestión es con qué variables vas a trabajar, porque quizás no tenés sesgos iniciales, como estos que daba el ejemplo, pero cuando vos elegís tomar determinadas variables, estás eligiendo implícitamente dejar afuera otras. Entonces, ahí podés generar un sesgo y te queda fuera talento muy valioso justamente porque no hiciste el match de las variables que de verdad tenés que conectar. Así que el sesgo en realidad siempre es un error humano trasladado a la IA, no es la IA en sí, porque básicamente la programamos nosotros. Excelente. Gui, ¿algo para agregar? No, ahí concuerdo. Sí, Juli, adelante. No, sí. Ahora es como algo. Bueno, dale. Gracias. No, ahí lo que quería decir es
100% alineado con lo que dice la otra Juli, de que no reduce, sino hasta a mí amplifica, ¿no? Porque si nosotros trasladamos ese sesgo a la IA, y la IA agiliza muchísimo más, el gran problema es que escala a niveles mucho más altos de lo que un humano puede hacerlo. Entonces, si tengo que elegir entre reduce o amplifica los sesgos, puede llegar a amplificarlos. Y esto es algo muy curioso porque no recuerdo el año exactamente, pero varios años atrás, hay un caso que salió a la luz, que Amazon, una empresa monstruo gigante a nivel mundial, puso a prueba una inteligencia artificial para hacer el filtrado de CVs y se dio cuenta que estaba discriminando a todos aquellos perfiles femeninos. ¿Por qué? Porque todos los reclutadores que habían hecho búsquedas anteriormente para esos perfiles técnicos habían descartado perfiles con ciertas características y llegaron a decir que el modelo empezó a entender que si una, entre comillas, porque una universidad tenía como rasgos femeninos, también los seguía descartando. Entonces digo, fíjense, ¿no? Una empresa tan grande, el error gigante que cometió, porque muchos se dicen que no, la IA no tiene sesgo. Y la IA tiene sesgo por esto mismo que dice Juli. Está entrenada por datos históricos provenientes de personas. Entonces, ese es el gran problema, que las personas podemos tener más o menos sesgos, pero al fin y al cabo tenemos nuestros sesgos, capaz a veces no nos damos cuenta, pero están. Así que ese es mi único comentario sobre la pregunta, Fede. Excelente. Y acá voy a hacer, creo que la pregunta que todos los que están del otro lado están esperando. Y esta se la voy a hacer a los cuatro al mismo tiempo. ¿Qué herramientas creen que son las mejores para implementar inteligencia artificial y para qué sirve? O sea, si quieren podemos hablar de las herramientas, de qué sirven, lo hacemos por ahí en 5 o 10 minutos, las herramientas que estén usando ustedes, que usen en sus empresas, y para qué sirve cada una. Y ahí si quieren vayan todos tomando nota de los nombres y por lo menos para ir a chusmearlas. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, arranco yo. Dale. Yo puntualmente uso Make, aprendida por el profe Guido, justamente, así que desde ahí la verdad que te cambia en todas las áreas, en todos los sistemas del área. En recruiting suma un montón, suma para mentorías a otras personas, suma para agilizarte tiempos que son muy, muy operativos, pero a la vez te permite a vos Make. Ahora te la escribo, Delphi. Ahí está. Porque lo que te permite es salir de ese rol y te va cambiando el chip interno, que es lo que yo busco siempre expandir a todo colega o persona que esté estudiándolo, que es salir del rol operativo, el rol de soporte y ponerte a pensar en lo que es estratégico, en lo que le sirve al negocio. No es completar una lista de deseos y conseguir un candidato, sino que es qué necesitan. No siempre te llegan bien los pedidos. Hay un montón de esos pedidos, de esa toma de requerimientos que se puede automatizar en lo que es el registro escrito. Y de ahí no necesitas mucho más que una planilla en Sheets, Make o Zapier, cualquiera de las que también es lo mismo, y podés tener flujos gratuitos directamente. Entonces, después si lo querés complejizar, tenés además para introducir APIs, y bueno, y con la misma IA vas programando lo que no sabes programar y te vas ayudando. Sí, Ro, te contesto, son gratuitas y te permiten determinada cantidad de flujos. Make, si no me equivoco, son 2 que te permite y después tenés que empezar a pagar, pero los costos son bajos. Anualmente, si lo pagás, Make está en $16 mensuales, para que tengas una idea. Y lo que te agiliza después va al resultado final. Así que es algo que se puede pedir a las empresas sin que les genere una complicación en su caja. ¿Se nos corta un poco? Sí. Son freemium, tienen como una parte gratuita y una parte más completa, premium, pero sí se pueden usar igualmente sin costo. Pero generalmente no son costos altos, sí, pero se pueden usar igualmente, decían las chicas, gratuito. ¿Alguna otra herramienta que tengan ahí para recomendar? Belu, Juli. Ahí yo lo que quería mencionar es que más allá de la herramienta, para mí es importante entender en qué situación de escalabilidad se encuentra el negocio, para que en el momento en el que tenga que adaptar una herramienta, sepa que, bueno, quizás hoy
con la estructura que tengo voy a contratar en algún punto o voy a utilizar lo base, pero sé que en un futuro, si la estructura llega a crecer, si necesito redimensionar esa herramienta, lo puedo usar con la misma herramienta, digamos, y no quizás hacer entrevistas por acá, sourcing por acá, calendario por este lado, y sino que apuntar a una herramienta que integre toda esa información en una sola. Excelente. Belu, Gui, ¿alguna otra herramienta que tengan ahí? Sí, bueno, yo voy a hablar un poquito desde lo que estoy trabajando ahora en la organización que lidero. Sí, tengo la suerte de estar en la cresta de la ola de lo que es IA para marketing, ¿bien? Entonces, tengo dos ventajas. En principio, contar con la plataforma de mi empresa para realizar muchas gestiones de people, como es People Experience en materia de Talent Acquisition. Utilizo la plataforma de la empresa que, a grandes rasgos, para que entiendan, la plataforma automatiza todos los puntos de comunicación de las marcas con sus clientes, permitiendo una mejor experiencia de los usuarios, ¿sí? Entonces, en materia de Talent Acquisition, nosotros utilizamos el módulo de email marketing, que viene con un editor de AI incorporado, como si también el motor de AI permite definir qué tipo de campañas enviar a ciertos usuarios dependiendo del comportamiento del mismo. La plataforma obviamente no es gratuita, bien, es una plataforma muy robusta, pero a nivel in-house, dentro de lo que es el área de People, trabajo muchísimo con la santa triada de las AI, que es ChatGPT, Gemini y Cloud, bien, particularmente hago, como así decirlo, un paquete personalizado, atento a las necesidades que tengan las diferentes verticales, porque yo en Icon no solamente lidero lo que es Talent Acquisition, sino las otras 3 verticales que tenemos a la empresa: Payroll, Learning y POA, que es People Operation. Y tenemos un tema en materia de compliance, bien, nosotros no subimos información sensible a las AI, bien, no subimos información sensible ni de los candidatos ni de los colaboradores internos, entonces estoy utilizando, de acuerdo a las necesidades que tengo en las diferentes verticales, el desarrollo de pequeñas apps que utilizo de forma local, o sea, no están disponibles en internet, para preservar lo que es la confidencialidad de los datos. Les doy un ejemplo básico. En materia de Talent Acquisition, nosotros tenemos roles que son muy difíciles de reclutar por el negocio que tenemos y tiene muchas especificaciones. Entonces, trabajo con lo que es mapping de talento, con lo que es la review de trayectoria laboral de los diferentes colaboradores, como si también un health score, que es un indicador de la instancia en la que está el candidato en materia de experiencia. Toda esa información, bien, sale en un output que es como un perfil ideal, por así decirlo, perfiles que han tenido buen rendimiento de la organización, y ese buen perfil se traduce en un prompt que me ayuda a analizar o tener un primer vistazo de, atento a los candidatos que se postularon a la búsqueda, cuál puede dar mejor match, por así decirlo. Pero yo lo utilizo como una mirada más, no como algo definitivo. Yo no dejo que la AI elija por mí a los talentos, sino que me ayuda por ahí a repensar ciertas cosas, ¿sí? Por lo menos, a grandes rasgos, es un poco lo que estoy haciendo en materia de Talent Acquisition. Gracias, Belu. Gui. Sí, bueno, yo en mi caso, como dije, tengo pocas búsquedas, entonces uso el plan gratuito de MetaView, que ahora la comparto por el chat, que es como si fuese una plataforma que sirve también como note-taker, pero lo que tiene de especial este note-taker es que tiene foco en recruiting, ¿no? O sea, está destinado para todo lo que es reclutamiento, entonces esto es importante, porque a la hora de tomar la información y cómo está dentro de la plataforma, me permite ser mucho más eficiente, ¿no? Más allá de Gemini. El plan gratuito creo que tiene 20 o 25 créditos, que en mi caso, por mes, que en mi caso alcanza y sobra, pero digo, si no, sé de muchas empresas que lo pagan y les es muy útil. Después, para todo lo que es automatización, uso Zapier, porque internamente en la compañía lo tienen pago, pero si no, yo soy fanático número 1 de Make, como lo mencionó Juli, y también uso N8N, que es una herramienta también de automatización, un poquito entre comillas, un poquito más compleja, un poquito más técnica, que la tengo alojada en el servidor de la compañía.
entonces también la utilizo para todo lo que son las automatizaciones y tengo creado como un agente de reclutamiento que hace un filtrado y un armado del resumen. Después también uso Claude para todo lo que es el informe, Gemini también, me apoyo, dependiendo qué tipo de tareas necesito. Y después uso particularmente Lovable para hacer mis propias soluciones, más que nada cuando hacemos ejercicios prácticos o alguna actividad para poner dentro del proceso de reclutamiento, dependiendo cuál sea, he armado mis tests o diferentes simulaciones de casos, todo bytecodeando, por así decirlo, apoyándome en Lovable particularmente, y en el pasado he usado Volt, pero hoy creo que está un poquito mejor Lovable, a mi parecer. Buenísimo, Gui. Bueno, gracias. Gracias, ahí les fuimos mandando todas las páginas y las URLs por el chat para que puedan también ver de qué se trata. Y esta pregunta es para Belu, más que nada pensando en el Learning Path, ¿no? En el conjunto de estas 4 mentorías. ¿Qué cosas concretas van a aprender las personas que estén anotadas en la mentoría? Como digo, quizás 5 o 6 cositas concretas que digas, esto lo van a salir del Learning Path o de las mentorías con esto. Bien, yo creo que el gran valor de este Learning Path es que van a ver el 360 de un proceso de Talent Acquisition con propósito. Bien, muchas veces lo que pasa en ciertas propuestas educativas es que se ven pequeños recortes, bien, y esos pequeños recortes por sí solos no hacen a la eficiencia de un proceso de selección. Así que vamos a ver de punta a punta todo lo que hay que implementar para que el proceso sea eficaz. Comenzando con Juli, desde las bases de Talent Acquisition, que es la Santa Biblia en materia de atracción de talento. Bien. Después nos vamos a introducir bien en lo que es estrategia de negocio, algo que yo les recalco si trabajan en áreas de HRBP o están aspirando a puestos de liderazgo que se tienen que empapar, que es en materia de negocio. Nosotros tenemos que dejar de ser espectadores de lo que pasa en nuestras organizaciones y tenemos que empaparnos bien del negocio porque es la única forma de aportar valor verdadero a una empresa. ¿Sí? Así que conmigo van a ver todo lo que tiene que ver con estrategia de negocio y mercados latinoamericanos para que no solamente queden ustedes supeditados a hacer procesos en Argentina, creo que la mayoría debe vivir en Argentina, sino que puedan expandir o su empresa o su consultoría a otras regiones con otras reglas de negocio y de lógica totalmente diferentes a lo que pasa en Argentina. ¿Bien? Después con Juli van a ver todo lo que tiene que ver con People Experience, que es hoy en día en materia de Talent Acquisition algo sumamente necesario. ¿Por qué? Porque tenemos mucha competencia en el mercado. El talento hoy en día no solamente trabaja por una necesidad económica, sino que quiere elegir a su empleador y quiere entender sobre la propuesta que tenemos como empresa. Así que con Juli van a estar trabajando todo lo que tiene que ver con experiencia del candidato y marca empleadora. Y por último, y también sumamente importante, arraigado un poquito a lo que yo comentaba de estrategia de negocio, con Gui van a ver todo lo que tiene que ver con la forma cuantificable de los procesos de selección, todo lo que tiene que ver con métricas, ¿sí? Y vuelvo a reiterar lo que dije cuando hablé de mi mentoría, es indispensable trabajar en negocio y en métricas para dejar de ser espectadores y empezar a aportar valor real, ¿bien? Creo que más o menos sinteticé, es un montón, realmente es un montón y es muy difícil decirlo en 2 o 3 oraciones, pero a grandes rasgos es la propuesta de valor que tenemos para ofrecerles. Y hago otra salvedad y no menos importante, que es lo siguiente. Los cuatro mentores que somos parte de este Learning Path, somos personas que venimos de trabajar en el barro. ¿Qué quiere decir? Trabajamos en organizaciones que hay que hacer lo que haya que hacer para que las cosas funcionen. Y eso es para mí un valor incalculable. Bien, no somos directores o gerentes de escritorio, somos personas que todos los días estamos con las manos en el barro haciendo, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Aprendizaje que no sea solamente una teoría bonita, sino que sea aplicable a cualquier instancia en la que estén ustedes hoy en día en sus empresas. Perdón. Buenísimo, Belu, excelente. Y justo de la mano con esta última mentoría que hablabas, que Guido va a estar trabajando en la parte de las métricas y automatizaciones, la siguiente pregunta para Guido es, bueno, ¿qué métricas hoy deberían cambiar, ¿no? En todo este cambio que está viviendo la industria con la inteligencia artificial?
¿Qué métricas se suelen utilizar hoy? ¿Qué métricas crees que no se van a utilizar más? ¿O qué nuevas métricas pensás que se van a empezar a utilizar? Ok, voy a dar mi opinión, no quiere decir que sea la voz de la verdad, pero para mí hoy en día, hablando, ¿no?, en este contexto de tecnología, IA, hay dos métricas muy importantes, no, tres métricas muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno es los tiempos de cobertura, ¿no? Deberían ser procesos mucho más rápido, mucho más rápido. El fin de largo me dejó mucho más rápidos y precisos, entonces deberíamos tardar menos en poder correr desde principio a final cada uno de los procesos. Pero vinculado a los tiempos, la segunda métrica que tendríamos que mirar es la satisfacción del candidato o candidata, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es, y lo veníamos hablando también, creo que Juli lo mencionaba, está buenísimo que el proceso sea rápido y que a nosotros nos ahorres horas y tiempos, pero si eso depende de que el candidato o la candidata la pase mal en el proceso, mejor dejarlo a un costado. Entonces, la segunda métrica que miro es la satisfacción, ¿no?, de este candidato o candidata, que siga alto y que sea un lindo número, sin tener que perder este toque humano que siempre tanto se habla de somos humanos o inhumanos. Entonces, es importante. ¿Cómo mido eso, Ro? En mi caso, envío una breve encuesta en un Google Form, que está automatizado, o sea, cada vez que la persona queda fuera del proceso, particularmente, envío una breve encuesta con 2, 3 preguntas y con una pregunta que mide el grado de satisfacción, el famoso NPS, para entender un poco cómo es la experiencia del candidato y la candidata. Particularmente lo hago con la gente que queda fuera, no lo hago con la persona que ingresa, eso lo mido después, porque claramente capaz la persona ya está contenta porque entró en el proceso. Yo quiero a alguien que qué tan contento o contenta quedó aún así sin haber sido elegido o elegida. Eso, y creo que eso principalmente, Fede, esas dos métricas, o sea, medir los tiempos, pero también medir la satisfacción que tienen de cara a los candidatos. Excelente. Y obviamente la calidad, ¿no?, del candidato y candidata, entender que esta persona pase el periodo de prueba, si esta persona después termina siendo un mid performer, un top performer, todas esas cosas tenerlo en cuenta, porque tampoco sirve tener una búsqueda súper rápida, pero a los 3 meses terminamos desvinculando a la persona o la persona se decide yendo por algún tema de que no machea con la posición, ¿no? Entonces, también tener esas cosas que a veces no son tan tangibles, digamos, no hay una métrica como tal, pero sí tenerlo en cuenta, que la calidad del hiring no baje. Y ahí, perdón, quería sumar dos cosas. La primera es que hoy en día los candidatos también eligen dónde trabajar. Y también hay una ventana muy grande también en las organizaciones, porque si pensamos hace, no sé, 10 años, quizás la Glassdoor, LinkedIn, la visibilidad de cómo son los procesos internos, hoy en día son mucho más visibles. Entonces, cuidar la experiencia del candidato en todo ese proceso no es únicamente para, digo, porque genial, para tener un NPS alto, sino que es estratégico también. Y hay una realidad, es que también en el mundo como recruiters, hay un mercado también rotativo, hay perfiles donde no abunda mucha cantidad de perfiles, entonces quizás un perfil que rechazás puede quizás ser una recontratación en un futuro de una posición que se abre, vos quedarte también, digo, ser estratégico también con el networking y la red de contactos que generás, y quizás, bueno, no va por acá, pero quizás en otra empresa sí, digo, si estás como consultor o si quizás son posiciones muy puntuales, como por ejemplo en el mundo IT, que digo, los proyectos van girando, entonces quizás no está para un proyecto, pero sí para otro. Entonces, no es únicamente, digo que sí suma un montón esto de ser empáticos y trabajar los procesos para mejorar la marca empleadora, sino es también para ser estratégicos nosotros con el pool de candidatos que manejamos, con la marca también personal como recruiters que vamos construyendo, la marca también de la empresa. Entonces, también tener en cuenta eso dentro del proceso y de cuidar la candidate experience. Buenísimo, Juli. Y aprovecho que sumaste esto para preguntarte, ¿qué habilidades crees que tiene que tener un recruiter en este año, digamos, 2026, donde sabemos que cambió bastante el proceso ahora con la IA? ¿Qué habilidades crees que tienen que tener?
A ver, lo estuvimos hablando un poco, entre todos lo fuimos respondiendo, pero creo esto de tener un pensamiento crítico, porque la IA es una herramienta, digamos, que se integra a nuestros procesos, pero nosotros decidimos qué poder le damos, qué información delegamos, en qué instancia de proceso automatizamos, y hay algo respecto a, bueno, a qué automatizar, qué instancias valen la pena y cuáles no del proceso, que eso ya es algo de criterio nuestro como, digo, como profesionales y también como empresa, digo, cómo también eso se alinea a la cultura de la organización. Entender el negocio también, traducir esas necesidades, esos perfiles a los nuevos perfiles que vamos a reclutar. ¿Por qué? Porque los perfiles también cambian, porque las skills también se actualizan. Entonces, creo que vamos a ser muy owners también de esos procesos y de ser críticos y estratégicos con los perfiles y esas decisiones que vamos tomando. ¿Qué negociar, qué no, qué batallas dar, en qué instancia soltar, en qué instancia presionar un poco, qué negociar, qué no? Quizá me estoy volviendo loca para negociar algo que no es tan importante y la empresa lo puede dar. Entonces, creo que esas son cosas que quizás la IA no te va a dar. Entonces, es parte también del learning path esto de ser estratégicos, de qué sí, qué no, dónde pinchar, dónde soltar. Y creo que eso es algo que es una skill que hoy en día está bueno desarrollarla. Análisis de datos también, que Guido va a profundizar mucho ahí, pero bueno, creo que también la IA viene a automatizar un montón de procesos y parte de nuestro rol va a ser movernos un poco del operativo y empezar a analizar esos datos. ¿Qué información me sirve? ¿Qué info del mercado de todas estas personas que entrevisté? ¿Qué común denominador estoy encontrando? Cosas que quizás el líder o el cliente no va a interpretar porque nosotros vamos a ser los que vamos a tener contacto directo con el mercado. Entonces, va a ser nuestra responsabilidad también leer esa información del mercado y poder traducírsela al negocio. Porque después cuando tengamos que negociar, la información y los datos van a ser claves en el proceso. Y yo no puedo, hay muchas cosas en las que nos va a costar mucho más si no tenemos esa información de mercado. Pensar en la experiencia del candidato, ¿no? Como veníamos hablando, tanto nosotros como recruiters, como también para la empresa, ¿no? ¿Qué marca, cómo transmito la cultura a través de las entrevistas? ¿Qué comunico? Creo que también es clave esto de mejorar o el tema de evaluación y de comunicación de nuestro lado. Bueno, contar los roles de una forma atractiva, no generar conexión con los candidatos, explicar las decisiones que se van tomando. eh, y bueno, y también esto de empezar a evaluar nuevos skills, ¿no? Esto de la adaptabilidad, el análisis de datos en el resto de los candidatos que quizás antes no eran tan relevantes, pero hoy en día sí tienen más peso. Ahí no sé si se explicó bien. Le sumo que no solamente el análisis de datos, que es fundamental, sino saber presentar esos datos, porque vos necesitas mostrar datos duros con impacto en el negocio para incluso iniciar acciones que sin esos datos no los podrías hacer. Y también hacia qué público va definido. Un SEO no tiene tiempo para que vos estés narrando vida y obra de lo que querés hacer. Tenés que respetar esos tiempos y hacerlo con datos concretos, cortito y al pie, como se dice, y entender eso. Así que a la habilidad de analizar datos le tenés que sumar la habilidad de poder mostrarlos y teniendo en cuenta a qué interlocutor le vas a hablar. Eso es fundamental, todo atado a negocio, entender tu propio negocio, porque lo que sirve para una empresa no sirve para la otra, y lo que te sirve muchísimo automatizar en una empresa no tiene sentido hacerlo en otra, porque tenés muchas búsquedas, pocas búsquedas, como decía Guido. Es contextualizarlo también, entender tu contexto y el negocio donde vos estás. Excelente, bueno, gracias chicas. Belu, ¿vos querías sumar algo más? Sí, sumo lo último y me parece como fundamental, hablando más a lo básico respecto al uso de la AI, saber hablar con la AI, saber frontear. La mayoría de las personas fallan en el uso eficiente de la AI porque no saben frontear, no saben darle indicaciones a la inteligencia artificial. Es todo un arte y es prueba y error el usarlo con eficiencia. Es iterar 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta llegar al prompt definido, ¿sí? Yo creo que
me encuentro en la diaria en materia de talent acquisition cuando hacemos assessment, cuando hacemos espacios en donde hay que presentar un challenge para los procesos de selección en mi empresa, en donde veo que pasan la consigna directamente por ChatGPT o por Gemini y me dan ese output y encuentro muchas, no quiero decir errores, pero sí cosas que no son asertivas y eso da cuenta de que solamente copiaron y pegaron de la inteligencia artificial sin tomar el recaudo de analizar si esa respuesta está alineada o no con lo que se pedía en el challenge. Y así pasa con un montón de cuestiones, esto que hablaba Juli, ¿no? De análisis de datos. Yo puedo ir con el pipe de Talent Acquisition, pasarlo por ChatGPT y pedirle que me haga un informe de resultados de ese proceso. Y si yo copio y pego ese resumen que me va a entregar ChatGPT, no voy a tener en cuenta toda la parte contextual, ¿bien? De la empresa y del mercado, y cuando yo presente los datos no van a ser datos asertivos. Eso pasa específicamente por no saber qué pedirle a la inteligencia artificial. Entonces, ya sea que ustedes quieran implementar automatizaciones o apalancarse de AI para sus labores diarias, yo lo que les recomiendo más allá de este Learning Path es que puedan ir viendo de las bases prompting o cómo hablarle a la AI para luego llegar más fortalecidos a incorporar esos procesos de automatización o de apalancamiento en sus respectivas tareas. Por lo pronto ese es el aporte que tengo. Buenísimo. Bueno, gracias Belu, gracias chicos, ya estamos ahí quedándonos sin tiempo, por lo cual recordarles, vamos a arrancar el 21 de abril con estas mentorías. Tenemos hasta 15 cupos, ¿sí? Ya hay algunas personas que están anotadas, por lo cual la persona que esté interesada en participar de la mentoría tiene los links en el chat, si no pueden entrar a nuestra página en Mentify y anotarse. Es muy importante que sepan que el Learning Path tiene descuentos y que tiene también 3 cuotas sin interés. Así que, bueno, un poco lo que vamos a estar profundizando en esta mentoría es todo lo que hablamos hoy, ¿no? Métricas, los mercados, el negocio, el proceso, toda la parte de Candidate Experience. Bueno, es un proceso de que arranca hasta que termina, end to end. Así que es muy importante que sepan eso. Vamos a arrancar el 21 de abril, ¿sí? Y bueno, todavía quedan algunos cupos. Obviamente están todos invitados. Cualquier duda igualmente me pueden escribir por LinkedIn o yo les voy a estar contactando para pasarles la grabación y los links por mail y por WhatsApp, los que hayan dejado su número. Así que agradecerles por sumarse. Cualquier duda saben que estamos acá disponibles. Gracias Julis, Guido y Belu por contestar estas preguntas, que siempre trae ahí muchas herramientas y traen un montón de cosas para que podamos seguir mejorando nuestros procesos. Les mando un saludo a todos, gracias por sumarse y bueno, gracias nuevamente. Gracias. Gracias a Tengan todos. una buena tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias.